Buenas noches, bienvenidos a la sesión síncrona de esta semana con el título de los estados financieros y las razones financieras, primera parte. Sabemos nosotros que los accionistas son aquellos usuarios de la información financiera que más requieren de esta para poder tener cierta tranquilidad en función a sus montos invertidos, a su capital invertido, debido a que pues ellos son los que corren el riesgo de que las actividades dentro de las empresas pues tengan los resultados esperados. Y una manera de identificar que van por buen camino pues es el seguimiento que se le da a través de los reportes a los accionistas que provienen de los estados financieros. Nosotros sabemos que los estados financieros pues necesitan ser elaborados en base a ciertos lineamientos previamente establecidos y de tal manera que se rijan con ciertos principios establecidos por una institución muy importante en la actualidad, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el CINIF. Este es un organismo independiente en patrimonio y operación, cuyos asociados son la Asociación de Bancos de México, la de Intermediarios Bursátiles, la Mexicana de Instituciones de Seguros, la Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, el Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, mientras exista. ¿Cuál es el objetivo de CINIF? Bueno, pues es desarrollar las normas de información financiera con independencia, transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean útiles tanto para las empresas como para los usuarios de la información financiera que éstas emiten. Hasta el 1 de junio del 2004 y durante más de 30 años el encargado de emitir las reglas contables era la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Durante ese periodo, esta comisión emitió los principios de contabilidad generalmente aceptados, que fueron aplicables. En esa fecha, dicha comisión entrega al CINIF los principios emitidos y este último los hace propios y los revisa con el fin de actualizarlos y complementarlos, así como emitir las normas de información financiera. Después, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, la que avala con sus lineamientos, con la normatividad establecida, pues los estados financieros, ¿verdad? Que tengan un orden, que tengan una cierta formalidad en cuanto a la estructura y sobre todo cómo son o cómo deben de ser llevados los registros en la información financiera. Nosotros sabemos que existen 4 estados financieros clave, ¿verdad? Que son el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, el balance general, que en México se conoce como el estado de situación financiera, el estado de patrimonio de los accionistas y el estado de flujos de efectivo. Nosotros, en este tema que estamos abordando, haremos uso de 2 de estos estados financieros, el estado de resultados y el balance general, que es de donde obtendremos la información para realizar el análisis en base a las razones financieras. Cuando nosotros hablamos de razones financieras, hacemos referencia a una tasa, ¿verdad? Por eso hablamos de una razón, un cociente. La manera de evaluar o presentar un reporte a los accionistas, pues es a través de lo que nosotros conocemos como razones financieras.
La información contenida en los 4 estados financieros básicos es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa. Aquí la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las razones, como ya lo mencioné hace un momento, son el estado de pérdidas y ganancias, el estado de resultados y el balance general. Siempre vamos a tratar de identificar cuál es la situación financiera de la empresa, la situación en términos de su actividad, de su rentabilidad o bien de su situación de mercado. Por eso vamos a hablar más adelante que existen diferentes tipos de razones financieras o categorías de razones financieras. Las hay, las de liquidez, de actividad, de endeudamiento, de rentabilidad y de mercado. Pero antes de hablar de ellas, veamos algunas cuestiones importantes con respecto a las razones financieras. Hay de dos tipos o hay de varias formas de poderlas hacer comparativas. Dice, el análisis de razones no es simplemente el cálculo de una razón específica. Es más importante la interpretación del valor de la razón. Se requiere de un criterio significativo de comparación para responder a preguntas como, ¿la cifra es demasiado alta o demasiado baja? ¿Y es buena o mala? Vamos a hacer la comparación o la analogía con un diagnóstico médico, ¿no? Nos checan la temperatura o bien la presión y si vemos el dato por sí solo, pues no nos dice nada, ¿sí? 120-80 o 120-90 o 36 grados de temperatura por sí sola no nos diría nada. Sin embargo, nosotros debemos de compararlo con una cifra o un dato que me dice que es el que corresponde a una persona sana. Una persona sana pues debe tener una temperatura de 36 grados, ¿verdad? Ni menos ni más. Y debe de tener una presión arterial pues entre 90 y 120, una persona adulta. Ya si se mueve un poco hacia arriba o un poco hacia abajo, la presión, bueno, pues ya es un indicador de ciertos aspectos de cada persona. Y la temperatura, pues si se dispara a 37, pues ya la persona tiene lo que llamamos temperatura, ¿no? Entonces, la comparación con las razones financieras es muy similar. El dato de una razón por sí sola no me dice nada. Un 2, un 3, 1.5. Pues, ¿qué significa por sí sola? No me dice nada. Sin embargo, esa cifra la podemos hacer ya con un significado importante si la comparamos, ¿verdad? Para eso existen dos tipos de comparaciones de razones. El análisis de una muestra representativa, es decir, comparación de las razones financieras de diferentes empresas en el mismo periodo, implica comparar las razones de la empresa con las de otras de la misma industria o con promedios industriales. Por ejemplo, una empresa dedicada a la fabricación de ropa, pantalones, camisas, etcétera, pues su análisis comparativo puede estar en función a la información que presenten otras empresas en la misma industria o de la competencia, ¿verdad? Porque si se quieren comparar razones financieras de una industria textil con una industria agropecuaria, pues va a estar muy difícil que se pueda hacer una comparación representativa. ¿Por qué? Pues porque son industrias totalmente ajenas o separadas. Habría que ver también la vinculación entre las empresas. Por ejemplo, una industria textil tiene que ver con las cuestiones de, pues a lo mejor la cosecha de algodón, dependiendo que sea lo que se produce en base a la industria, son telas de algodón, o si es en base a las industrias de nylon, pues es la cuestión del petróleo.
Entonces habría que hacer un análisis comparativo con empresas que estén dentro de la misma industria o de un mismo sector económico. El segundo es el análisis de series temporales, que es lo que en nuestro país es más usual, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera, pues requiere de información que generan empresas y es muy difícil encontrar información pública de empresas más que de aquellas que cotizan en bolsa y sabemos que son empresas pues muy grandes y que pues si nosotros nos movemos en otro tipo de sector, pues no podemos hacer las comparativas. Pero bueno, hablando de la gran mayoría de las empresas, como ya lo vimos en la clase pasada, que un alto porcentaje de las empresas en nuestro país son micros y pequeñas empresas, pues estas necesitan de hacer un análisis en base a el comportamiento a lo largo del tiempo de la misma, ¿sí? Es decir, el análisis de series temporales, la evaluación del desempeño financiero de la empresa con el paso del tiempo, ¿sí? Podemos ir evaluando el comportamiento de la empresa y analizando, ¿verdad? A lo largo del tiempo cómo se van moviendo esas razones. Las razones de liquidez, las razones de rentabilidad, las razones de actividad. Entonces, es importante saber que hay dos tipos de comparación de razones. El análisis de una muestra representativa y el análisis de series de tiempo o temporales. Para usar las razones financieras necesitamos tener cierta precaución. Debemos de ser precavidos en el uso de análisis de razones financieras. Vamos a ver por qué debemos de ser precavidos. Las razones que revelan desviaciones importantes de la norma simplemente indican la posibilidad de que exista un problema. Por lo regular se requiere un análisis adicional para determinar si existe o no un problema y para aislar las causas de ello. Una razón puede presentar un cambio importante en un momento en el tiempo, pero por sí sola no puede generar o identificarse como que hay un problema ahí. Se requiere de un análisis adicional para determinar si realmente existe o no un problema. La baja en la rentabilidad. Bueno, pues eso no siempre puede ser un problema. En ocasiones puede ser el resultado de un incremento en las actividades, en las operaciones, una reinversión, ¿verdad? Hay razones múltiples por las cuales estas medidas pueden tener cambios sustanciales. Número dos, por lo general, una sola razón no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sin embargo, cuando el análisis se centra solo en ciertos aspectos específicos de la posición financiera, una o dos razones pueden ser suficientes. Ejemplo, la razón de liquidez. Esa razón de liquidez me puede dar una idea de cuál es la situación de la empresa en términos de esa variable. Sin embargo, no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Son ciertos aspectos, ¿no? Como veamos el ejemplo del diagnóstico médico. Un cambio en la presión arterial, pues una alerta que puede ser provocada por algo. Entonces ya a partir de ahí se pueden hacer diferentes estudios y saber por qué es ese cambio en la presión o en la temperatura. Y eso pues ya me va indicando cuál es la causa que está provocando esa variabilidad en la variable. Igual sucede con las razones financieras. Una sola no me indica la situación general de la empresa. Número tres, las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo del año. Si no lo están, los efectos de la estacionalidad pueden generar conclusiones y decisiones erróneas. Los periodos del año, como nosotros sabemos, pues son muy marcados y los tenemos plenamente identificados, ¿no? Por ejemplo, inicio de año, la cuesta famosa de enero, viene la Semana Santa, la Semana Mayor, la primera semana de vacaciones, luego viene el verano, la entrada a la escuela de la gran mayoría de los estudiantes en la primaria y secundaria,
y luego vienen las fiestas de fin de año. O sea, tenemos muy claramente identificada la estacionalidad en los mercados y por lo mismo dentro de las empresas. Es por eso importante comparar razones financieras usando estados fechados en la misma periodo, en el mismo periodo del año. No podemos comparar diciembre con la primavera, ¿verdad? Porque sabemos que ahí hay cambios importantes, pero sí diciembre con diciembre, o enero con enero, o verano con verano. Número 4. Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de razones. Si los estados no se han auditado, los datos contenidos tal vez no reflejen la verdadera condición financiera de la empresa. Aquí hay que considerar que pues todos los estados financieros están realizados de manera profesional y responsable, que no hay alteración en ninguna cifra, ¿verdad? Con algunos fines de alcanzar, ya sea de los dueños de la empresa o quienes emiten los estados financieros. Es por eso importante que hablemos de estados financieros auditados, porque ya cuando es así, pues difícilmente podemos encontrar información falsificada o información que no corresponde a la realidad. Es de ahí que es importante usar estados financieros auditados. Número 5. Los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo en relación con el inventario y la depreciación, puede distorsionar los resultados de las comparaciones de razones, a pesar de haber usado el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Ustedes saben muy bien que existen métodos contables para la depreciación o el inventario, por ejemplo, primeras entradas, primeras salidas en el caso de los inventarios, o bien el método de depreciación de los activos en línea recta o, ¿cómo le llaman? Periodos eh, rápidos, ¿no? Que hace una depreciación acelerada, una depreciación acelerada. Habría que comparar razones que utilicen el mismo método contable. Número 6. La inflación. Esta podría distorsionar los resultados, ocasionando que los valores en libros de inventario y de activos depreciables difieran considerablemente de sus valores de reemplazo. Además, los costos de inventario y las amortizaciones de la depreciación difieren de sus valores verdaderos, distorsionando así las utilidades. La inflación es un fenómeno que pues ha provocado verdaderos conflictos al momento de presentar información financiera, sobre todo cuando esta estaba por encima de pues el 50-60% allá en la década de los 80 y todavía por los 90, donde se tenían que reestructurar los estados financieros porque pues conforme iba pasando el tiempo los precios o los valores de los activos o de los inventarios pues quedaban desfasados por la inflación, entonces había que reescribir los estados financieros con una tasa de inflación autorizada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y eso permitía que se pudieran hacer las comparaciones adecuadamente. Entremos ahora a las razones financieras. Específicamente, sabemos que existen 5 categorías básicas: las de liquidez, las de actividad, las llamadas de endeudamiento, las que miden la rentabilidad y las de mercado. Las razones de liquidez, actividad y endeudamiento miden principalmente el riesgo, ¿sí? Que hablamos la clase pasada: liquidez, actividad y endeudamiento. Las razones de rentabilidad miden el rendimiento. Las razones de mercado determinan tanto el riesgo como el rendimiento. Entonces sabemos nosotros que las razones financieras me van a permitir a mí poder hacer una evaluación del estado o de la salud financiera de la empresa, ¿verdad? En términos de capacidad de pago y de cobro, la capacidad de rotar los inventarios, la capacidad de endeudamiento o el apalancamiento, así como
la rentabilidad y la importancia que la empresa tiene en el mercado. Como regla, las entradas necesarias o la información requerida para un análisis financiero eficaz incluye como mínimo el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados y el balance general. Esas son las dos fuentes de información que se requieren para poder hacer este análisis en base a las razones financieras. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario hasta aquí? No, todo está muy claro, profesor. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a las razones financieras. Imagino yo que ustedes ya conocen algunas de estas, ¿verdad? Generalmente se dan en los temas de análisis de estados financieros o cuando ven contabilidad en los primeros cursos, pues les hablan acerca de estas razones. Para aquellos que no las conocen, pues es importante entonces hablar acerca de cuál es el origen de estas, ¿no? Hablaremos primero de las razones de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Se preguntaría uno, ¿verdad? Bueno, la liquidez se entiende como la capacidad que tiene un activo de ser convertido en efectivo o de un activo ser convertido por otro activo. Es decir, un billete, una moneda, pues es lo más líquido que conocemos, porque yo puedo con un billete de 100 pesos ir a la tienda y comprar lo que me alcance con él. También una moneda extranjera, un dólar también es líquido, pero es menos líquido que mi billete de 100 pesos, porque voy con un billete de 5 dólares y a lo mejor en cualquier tienda no me reciben los dólares y me los van a recibir, pero a un precio por debajo del que está en el mercado. Voy a tener cierta dificultad para que esto me lo acepte. En el caso de los activos son líquidos, ¿verdad? Sabemos que están en un orden jerárquico en el balance general. El más líquido de todos, pues es el efectivo, los bancos, y luego abajito vienen las cuentas por cobrar. Si yo llevo un cheque para comprar con él al supermercado, pues no creo que me lo vayan a recibir. ¿Por qué? Pues porque no es tan líquido el cheque. Tengo que ir al banco, cambiarlo y luego ya me voy a la, a la tienda, ¿no? A lo mejor en algunas tiendas reciben cheques, en algún tiempo estuvieron recibiendo cheques de las empresas o de las instituciones públicas, pero el caso no es ahora, simplemente no me reciben el cheque. Las cuentas por cobrar, pues menos me las van a recibir en una empresa que yo quiera comprar mercancía. Entonces, la liquidez tiene que ver con esa capacidad que tiene la empresa de pagar o cubrir sus compromisos de corto plazo. Por eso, esta se obtiene utilizando esas dos cuentas. Los activos corrientes, que son efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, y los pasivos corrientes, que son las cuentas por pagar, o las cuentas de corto plazo. La liquidez corriente se obtiene dividiendo activos corrientes entre pasivos corrientes. Por lo general, cuanto más alta es la empresa. En las finanzas personales, esta razón se puede calcular así. Liquidez corriente, total de activos líquidos entre total de deudas corrientes. ¿Cuánto gano y cuánto es lo que tengo yo que pagar? Y ahí voy a identificar mi liquidez. Si gano 1,000 y debo 1,000, pues mi liquidez corriente es de 1. Gano 1 y pago 1. Está por encima de 1, ¿sí? Así, por ejemplo, si gano 1,000 y debo 500, pues ahí es 1,005, ¿no? Es de 2 a 1. Entonces ahí ya voy considerando el concepto de la liquidez y que mientras mayor sea esta, pues mejor. Número 2, razón rápida del ácido. Esta es un poco más o rígida. ¿Por qué? Pues porque a los activos corrientes le quitamos los inventarios. Al quitarle los inventarios, pues los hacemos más pequeños y lo dividimos entre los pasivos corrientes y esa razón rápida, prueba del ácido debe ser menor que la razón de liquidez corriente. Por eso decimos que es la prueba más exigente, la prueba del ácido o razón rápida. ¿Sí? El inventario generalmente se vende a crédito, por lo tanto, pues no es tan líquido o se tiene que hacer primero la venta,
luego en cuentas por cobrar y luego cobrarlos. Entonces, por eso se le restan los inventarios y se hace todavía más estricta la prueba. La tercera, perdón, el segundo grupo de razones son las de actividad. ¿Qué miden las razones de actividad? La rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. No quiere decir en cuánto se convierten o qué tan rápido son para cubrir los compromisos de corto plazo. Es en cuánto tiempo se convierten en ventas o en efectivo. ¿Sí? En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, los gastos y los cobros. Existen varios índices de la medición, eh, los cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También puede evaluarse la eficiencia con la cual se usa el total de activos. Y aquí tenemos en la número 1, que es la rotación de los inventarios. El costo de los bienes vendidos entre el inventario. La rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con la de otras empresas de la misma industria o con la rotación pasada de los inventarios de la empresa. Una rotación de inventarios de 20 sería normal para una tienda de comestibles. Estamos hablando de días, ¿verdad? Cuyos bienes son altamente perecederos y deben venderse pronto. En cambio, una rotación de inventarios común para una empresa fabricante de aviones sería pues 4 veces por año, ¿verdad? Me atrevo a decir que en una tienda de abarrotes pues sería más de 20, ¿no? Mientras más grande sea la rotación, pues es mucho mejor para la empresa. Está cumpliendo con sus objetivos en cuanto a la actividad se refiere. Número 2, edad promedio de inventario. 365, que es el número de días en el año, entre la razón anterior, que es decir, la rotación de inventarios. Mide cuántos días conserva la empresa el inventario. O también puede considerarse como el número promedio de días que se requieren para vender el inventario. Mientras más grande sea, pues ahí ya nos va dando indicios de qué tan costoso es mantener los inventarios o qué tan buenos son los elementos que tenemos ahí para vender, ¿verdad? Y no nada más en la venta, sino también en el proceso de producción. Inventarios de materias primas muy grandes, pues nos llevan también a elevados costos. Tenemos 10 minutos para terminar la sesión. Voy a acelerar un poco la presentación. El periodo promedio de cobro ya no está hablando de días en los cuales una empresa se tarda en cobrar. ¿En cuánto tiempo cobra la empresa? Bueno, cuentas por cobrar entre ventas diarias promedio. El periodo promedio de pago es las cuentas por pagar entre las compras diarias promedio. Aquí podemos hacer una comparación, ¿no? El periodo promedio de cobro debe de ser menor al periodo promedio de pago para no tener problemas para cubrir nuestros compromisos. Pero si el periodo promedio de pago es menor que el periodo promedio de cobro, pues entonces vamos a estar todo el tiempo preocupados porque no nos alcanza el recurso, ¿verdad? Hay que medir nuestros periodos promedios, tanto de cobro como de pago. Y la rotación de los activos totales, es decir, las ventas entre los activos totales. Este indicador mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. ¿Sí? Los activos totales, acuérdense que pues no nada más es activos circulantes, sino también activos fijos. Cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Hay que medir la rotación de los activos, hay que medir la rotación de los inventarios, hay que conocer el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago para poder entender cuál es el comportamiento en términos de actividad. Y las razones de liquidez que me permiten saber si somos capaces o la empresa es capaz de cubrir sus compromisos de corto plazo, ¿verdad? Con la prueba de liquidez corriente o con la prueba del ácido llamada también razón rápida. Bien, en esta semana tienen un cuestionario
el cual consta de 5 incisos. Los 4 primeros son teoría. En esta presentación viene la respuesta de algunas de ellas. Sí les voy a pedir que investiguen en cuanto a los principios de contabilidad, los presenten y respondan con mucha precisión a las preguntas, porque respuestas ambiguas reciben calificaciones bajas, ¿verdad? Les recuerdo sobre el archivo que envíen. Estos no deben de contener ningún carácter especial, como acento, punto, coma, letra ñ, signos de interrogación o exclamación, etcétera, dentro del nombre. Es muy importante para que ustedes puedan, pues no tener dificultad en el momento de que sean calificados. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No, maestro, todo está claro. Muy bien, voy a detener la comparación para quienes